Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática de este trimestre, con la temática La promesa, el pacto eterno de Dios. Disfrutaremos al profundizar en las lecciones de la palabra de Dios con respecto al pacto. Esta semana responderemos a la pregunta ¿qué ocurrió? Prepárense y sean todos muy bienvenidos. Ya estamos con ustedes para comenzar el primer tema de la guía de estudio de la Escuela Sabática de este trimestre. Un tema muy interesante, seguramente será una aventura de aprendizaje y conocimiento. Y para esta ocasión, en este primer programa tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros el pastor Eduardo Franco. Él es profesor de la Facultad de Teología en el área práctica. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes para estudiar la palabra del Señor. Y está también con nosotros el pastor Sergio Celis. Él es doctor en teología en el área de teología sistemática. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pastor Josué. Feliz también de poder hacer esto que es tan hermoso, ¿no? Estudiar la palabra del Señor. Esperamos que en cada capítulo podamos ser edificados en la palabra de Dios y en nuestra fe. Y para invitar a Dios, para que nos dirija en el estudio de estas lecciones de la Biblia, vamos a orar pidiendo al Señor su presencia y dirección. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí y de conectarnos, Señor, con nuestros hermanos, colegas a través de Sudamérica, a través de la palabra, del estudio, de la reflexión. Esta palabra que ilumina nuestra vida, que nos edifica y que nos acerca mucho más a ti. Rogamos tu bendición y tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencioné, durante todo este trimestre, la Facultad de Teología estará preparando estas lecciones con profesores, con alumnos, invitados especiales. Y desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile estaremos llegando a ustedes con estos programas que esperamos sean de bendición. La primera lección, el primer tema que vamos a abordar comienza con una pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Señor creó este mundo con su poder, una creación especial, sobrenatural. Y hay un texto que nos sirve para introducirnos a la lección, al estudio de hoy. Y está en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Leo textualmente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia da por sentado que Dios creó todas las cosas. Y los que somos cristianos y tenemos fe en la palabra de Dios, no es un tema que nos cause gran preocupación. Pero no es lo que todos creen. La pregunta que quisiéramos responder en esta ocasión o intentar responder es, ¿qué significa que finalmente necesitemos la fe para poder creer y entender a Dios y su poder creador? Y la segunda pregunta, ¿no? Es, ¿la fe excluye la razón humana o la ciencia? Sergio, ¿qué podríamos decir respecto a esto? Es una pregunta muy interesante porque normalmente hay personas que piensan que para poder tener fe en Dios, para poder creer en Dios, hay que suspender la razón, ¿no? No es razonable, no es algo que haya evidencia científica, por así decirlo, para poder aceptar y creer en Dios. Sin embargo, cuando hablamos de los orígenes, cuando hablamos de la creación, en realidad no estamos tocando un tema que obviamente no tenemos toda la información. Los datos que tenemos son incompletos y por lo tanto, ya sea para aceptar una u otra teoría, se requiere un grado de fe. En otras palabras, lo que queremos decir es que sí, es un acto de fe creer en Dios, pero esa fe no es irrazonable, no es una fe que excluye totalmente la razón. Dios no quiere que creamos en Él
porque sí nomás, sino que Él nos ha dejado suficiente evidencia Ujú. para aprender a confiar en Él y para poder conocerlo y para poder darnos cuenta de que este universo, este mundo en el que estamos, nos da ciertas evidencias, nos da cierta información que nos llevan a buscar algo en lo trascendente, más allá de lo que podemos ver. Hay algo que desconocemos y que nosotros creemos que Dios lo ha revelado a través de su palabra para poder conocerlo mejor a Él, ¿no? Entonces la fe no está conectada solamente con la emocionalidad, sino que hay aspectos razonables o Mm. del razonamiento humano que son necesarios para creer. Las evidencias, por ejemplo, Eduardo, ¿no? De hecho, en las evidencias nosotros tenemos allí a Pablo, cuando él habla sobre esto, él propone que la naturaleza habla, Ujú. habla de las cosas invisibles de Dios y que nosotros podemos inquirir en aquello también. La hermana White señala algo bien interesante allí en la educación, página 128. Ella dice que el libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran Ujú. mutuamente. Es decir, que el estudio de la naturaleza a través de la razón puede ayudarnos también a encontrar verdad. Sin embargo, lo que es crítico, creo yo, es que nosotros tenemos que poner siempre a la palabra de Dios por sobre nuestra razón y someter todo el estudio que podamos obtener, toda la información que podamos obtener de la naturaleza, de la ciencia o nuestra lógica, someterla a la revelación siempre y no con nuestra razón enjuiciar a la palabra de Dios, Correcto. que sería una aberración, ¿verdad? No es lo que nosotros creemos. ¿Cómo la palabra, cómo la Biblia nos ayuda a desarrollar la fe, a fomentarla? Bueno, la Biblia dice, la misma Biblia se revela que es la revelación de Dios. Por lo Ujú. tanto, es el contenido directo, especial, específico que Dios ha querido darnos para que podamos conocerlo a Él. Porque Ujú. es importante comprender que otros medios como la naturaleza, que es válido, ¿no? Hay una Ujú. revelación general para que todos podemos conocer que hay algo, ¿no es cierto? Hasta los científicos reconocen que hay cierto diseño, hay ciertas evidencias en la misma creación que muestran una inteligencia superior, pero la naturaleza por sí misma no nos dice de dónde viene esa inteligencia, quién es esa inteligencia o cómo se genera esa inteligencia. Y es por eso que la palabra de Dios es tan importante, porque aquello que no es alcanzable a través de la razón, a través de la naturaleza, es posible alcanzarlo a través de una revelación directa, especial, específica de Dios. ¿No? No es una fe ciega finalmente, ¿no? La que el Señor nos pide, sino una fe basada en evidencia, pero donde la palabra de Dios, ¿no es cierto?, también rige la evidencia, por así decirlo, y el uso de la razón, ¿no? No es que a veces se usa un dicho de Anselmo de Canterbury de la Edad Media, cuando él decía que uno cree y después entiende, ¿no es Mm. cierto? O sea, primero yo creo, acepto por fe y después trata de razonar dentro de lo que ya cree. Pienso que si bien es cierto, muestra lo importante de creer o tener fe por sobre la razón, no necesariamente es un orden lógico, Ujú. correcto, sino que nuestra fe tiene que estar sustentada, ¿no es cierto?, en ciertas ideas razonables, pero que son juzgadas por la palabra de Dios, ¿no? Que es finalmente la revelación más completa, directa de quién es Dios. Estaba pensando que la ciencia intenta explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Mm. Pero no el por qué funcionan. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos habla más acerca del por qué. Por ejemplo, la existencia del hombre responde a una decisión autónoma de Dios consciente como creador. Y cuando leemos la Biblia encontramos las razones por las cuales Dios crea el mundo, crea la humanidad y las intenciones de Dios, el origen de las cosas. Eso es muy interesante. Por tanto, no podremos encontrar plenamente en la ciencia las respuestas, ¿no? Aunque podremos entender cómo funcionan ciertas cosas. Pero la Biblia tiene las respuestas más trascendentes a las inquietudes del ser humano. Y importante recordar que la Biblia da por sentado que Dios es el creador del universo, Ujú. ¿cierto? Es el punto de partida. La primera frase dice, en el principio creó Dios. No hay explicación previa a esto, ¿no? Correcto. Es una verdad que se da
por sentada y que aceptamos por fe, pero no una fe ciega, como decimos, Correcto. ¿no? Leí un texto de Génesis que lo usé para introducir, digamos, esta Mm. conversación, y que dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué implicará esto, Eduardo? ¿Qué significa que Dios creó al hombre, al ser humano, a imagen de él y a su semejanza, es decir, parecido a él? Mm. ¿Qué implicancias tiene esto? Es un tema muy interesante que se ha estudiado hace mucho tiempo, el Imago Dei, ¿no? La imagen de Dios en el hombre. Las dos palabras que se usan acá, Selem, imagen, semejanza, Dimut, eh, no son como sinónimos, como que fueran una misma cosa, sino más bien, como Ireneo plantea, son en realidad paralelos que quieren ampliar más Ujú, el concepto de la imagen de Dios en el hombre. Eh, la palabra imagen, que se usa también como para un ídolo, que es una representación, por ejemplo, un ídolo que es una imagen de un animal, una ujú. representación. Nosotros seríamos la imagen de Dios, una representación de Dios en la tierra. Y eso implica ya la dignidad con que Dios creó al hombre. Somos portadores de la imagen de Dios de entre la creación. Y lo otro que implica, ya para dar paso a comentarios de Sergio también, es el lugar especial que ocupa el hombre dentro de la creación. El salmista va a decir, lo hiciste poco menos que los ángeles. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, el hombre está en una situación como administrador de la creación, en una situación de primacía por sobre la creación. En ese sentido también lleva la imagen de Dios. El, el hombre tiene una responsabilidad como cuidador de la creación, ¿no? No como sustentador, él es solo Dios, pero sí tiene una responsabilidad, lleva la imagen de Dios respecto de la creación. Desde ese punto de vista, porque tú ya diste paso a otro tema que es muy interesante, Sergio, ¿qué relación Dios espera que tengamos con el resto de la creación? Me refiero con el mundo animal, mundo Mm. vegetal, la naturaleza en general, el prójimo, ¿no? Sí, es importante entender esto porque cuando entendemos que la imagen de Dios es lo que somos, Ujú, porque hay un tema importante, porque algo lo dicen, no, hay algo que el hombre tiene que es la imagen de Dios, que puede ser la razón, la moral, ¿no es cierto? Incluso algunos hablan de, de un cuerpo físico que habría alusión, o algo que el hombre hace, ¿no? La función que ocupa. Aunque todo eso esté integrado, no es solamente lo que el hombre tiene, porque hay gente que puede haber nacido sin un brazo o Ujú, sin sus capacidades mentales totalmente desarrolladas, o no es solo lo que el hombre hace, porque ujú. puede ser que por el pecado no todos pueden ejercer esos planes que Dios tenía inicialmente para el hombre. No, no es solamente eso, sino la imagen de Dios es lo que somos. Somos hijos de Dios, somos representantes de Dios en esta tierra. Y Dios nos colocó para que nosotros pudiésemos guardar, cuidar, para que pudiésemos velar, para que los propósitos de Dios se cumplan en esta Ujú. tierra. Claro, podemos discutir que después de la entrada del pecado eso se vio afectado, ¿no? Satanás usurpó ese lugar y bueno, por eso viene el plan de la salvación, pero ya quizás introduciendo el tema general de la lección, la comprensión del hombre como y de la mujer, digamos, del ser humano como representantes de Dios en esta tierra, como ejecutores de la voluntad de Dios en esta tierra, de la misma manera que Dios vela y guarda todo el universo, Adán y Eva tenían que guardar y cuidar el huerto y toda la naturaleza. De esa misma manera, el Señor quería establecer ya, por así decirlo, una relación especial entre los seres humanos y Dios para poder cumplir sus propósitos acá en esta tierra. Bueno, el ser humano fue creado entonces en un vínculo inseparable con Mm, Dios, pero a la vez inseparable con su prójimo, con el ser humano, porque los seres humanos fueron creados para, como tú bien dices, no solo tener, sino mm, que ser la imagen de Dios. mm, Entonces, eso nos lleva también a reflexionar hoy, ¿no? ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? Me recuerdo de las palabras de Cristo en Mateo 25, en una aplicación un poco más escatológica, ¿no? Donde aparece el juicio de las naciones. Y Jesús dice, lo que hicisteis a uno de esos pequeñitos, a mí lo hicisteis. mm, Y eso viene a mi mente ahora, ¿no? Porque mm,
cuando miramos al prójimo, ya sea que está en dificultad o está bien, debemos ver en ese prójimo, en esa persona, a Dios también, al Señor allí, ¿no? Bien, estamos disfrutando de este momento de diálogo, ¿no? Dios creó todo perfecto, todo bien al ser humano en relación con Él, para vivir con Él y para Él y realizarse plenamente. Pero, ¿qué pasó después? Es lo que viene después de esta pausa. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de regreso para seguir estudiando, reflexionando y compartiendo nuestras ideas a partir del estudio de la Biblia en base a la guía de estudio de la Escuela Sabática. Como ya les mencioné, todas las semanas durante todo este trimestre vamos a estar llegando a ustedes desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, específicamente desde aquí, del Centro de Producción Audiovisual de nuestra querida universidad. Tenemos otras preguntas, ¿no?, que hay que abordar antes que se nos acabe el tiempo. Dios les dio una prueba de fidelidad, de obediencia a Adán y a Eva. Todo estaba muy bien. Creó al hombre, a la mujer, los casó, el primer matrimonio, y luego el Señor les dijo algo. Puso una señal. ¿En qué consistió esa señal? ¿Y qué involucraba esa prueba de fidelidad que Dios le pidió a Adán y a Eva? Bueno, el Señor puso el árbol, ¿cierto?, del conocimiento del bien y del mal. Ellos no debían comer. Y el Señor les dijo, porque del día que de él comiereis, de cierto moriréis. Cuando Satanás vino y los engañó a Eva, le dice, Dios sabe que no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. La palabra que se utiliza aquí como conocer, yod, tiene que ver con el conocimiento que se adquiere por los sentidos. No es solo un conocimiento intelectual, sino un experimentar. Ellos ya habían experimentado el bien, pero ahora conocerían también el mal. Las consecuencias, las graves consecuencias que tiene este actuar en contra e independiente de la voluntad de Dios es la separación de la humanidad con Dios. A mí me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos celulares, 2 celulares acá, conectados. Y esos 2 celulares se pueden reproducir y sacar más celulares hacia abajo, ¿no? Y todos esos nacen conectados y conectados y todos conectados. Mientras estén conectados, esos celulares van a funcionar. Pero ¿qué pasa si desconectas el primer celular o los primeros celulares de la energía eléctrica? Desconectas a todos. De hecho, cuando tú estás usando tu celular y vas por ahí y se está acabando la batería y dices, oh, está muriendo mi celular, ¿no? Oh, murió mi celular. La muerte que entra por causa del pecado, entonces no es que Dios se enoja con el hombre y lo mata, no, sino que es la consecuencia natural de la separación de la fuente de la vida. Y no solo de la vida, porque Dios le comunica al hombre santidad, amor, y aparece todo lo que es natural a la ausencia de esa conexión con Dios. Ya Dios no les comunica amor y las relaciones entre los hombres se vuelven odiosas. Ya Dios no les comunica su santidad y la naturaleza del hombre se vuelve injusta y pecadora. Esa fue la prueba y las consecuencias que trajo. Hay muchas otras consecuencias, ¿cierto? Yo creo que Sergio también puede ayudarnos a comprender esto desde el área tal vez más doctrinal, no sé, pero eso es... ¿Qué tan trágico fue esto, Sergio? Estamos hablando de consecuencias, no hemos entrado en los detalles de las consecuencias. La separación de Dios, ¿qué involucra esto? Le dijo el Señor, si el día que coman van a morir. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tan grave fue esto, no? Bueno, como decía Eduardo,
Dios anhelaba tener una conexión profunda con el hombre, ¿no? Dios creó el hombre para estar en comunión con él, ¿no? El propósito de la creación del hombre se ve en que lo crea a su imagen y semejanza para establecer una relación. Dios coloca situación, o digamos, coloca al hombre en una situación de poder relacionarse con él. Por supuesto, eres la criatura, el hombre es la criatura, Dios es Dios, pero le da capacidades racionales, morales, que le permiten una relación, una conexión vital, digamos, fluida, ¿no? fluida. ¿No? El hombre y la mujer, el ser humano, tiene la capacidad de responder al amor de Dios, porque le da ese libre albedrío, esa capacidad para poder amar. Ustedes saben que el amor es algo que viene o solamente puede darse en un contexto de libertad. Si yo no amo, si yo no soy libre para amar, entonces no es amor, ¿no? Porque el amor es una decisión voluntaria, libre que yo debo tomar, ¿no? Y Dios quiere tener esa clase de relación con sus criaturas. Entonces, en el momento que el ser humano decide no escuchar la voz de Dios y comer del árbol, no es solamente el acto de comer del árbol, está diciendo: yo estoy rechazando los términos que tú me colocaste, yo estoy buscando un camino camino alternativo. alternativo, estoy buscando otra manera de vivir, y por lo tanto ese propósito original que estaba puesto en el hombre, que había puesto Dios para la vida del hombre, de vivir en comunión, en armonía, en conexión, en una relación de amor, se quiebra y por lo tanto se produce una separación, ¿no? Y ahí está lo que dice Eduardo. Finalmente el árbol lo que simboliza es el deseo del hombre de vivir en autonomía, ¿no? No en esa conexión vital con Dios, sino en el deseo de buscar su propia manera de vivir, y se producen esos resultados, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Yo rechazo el vivir bajo la soberanía divina y intento vivir bajo mis propios medios, bajo mis propios términos, lo cual produce consecuencias tremendas, ¿no? ¿Era posible que el hombre se proyectara en la existencia en esa desconexión? Absolutamente imposible, ¿no? Es como la consecuencia lógica de desconectarse de la fuente de la vida es la muerte. Pero gracias a Dios que Él ya previó una solución, ¿verdad? Ya previó una solución en Cristo Jesús. De hecho, el libro de Génesis se explaya, ¿no? Especialmente allí el capítulo 3. No dejó Dios solo al ser humano, aunque el ser humano echó a perder el plan, digamos, dañó inexorablemente este plan y obligó a que muchas cosas cambiaran. Sin embargo, el Señor algo hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Y- Para dar una oportunidad al hombre que se había condenado a sí mismo, Ujú. pero darle una esperanza. Es interesante ver que Dios, por ser Dios, digamos, no estaba obligado a hacer nada. Mm. ¿Ya? Él podría haber dicho: bueno, tú tomaste tu propia decisión, tomaste tu camino, aquí no me queda otra que aplicar la ley, aplicar lo que corresponde, ¿no es cierto? Y que el carácter de Dios demandaba, ¿no es cierto?, que se aplique justicia. Yo me imagino aquí a Satanás, ¿no?, cuando el hombre cae, frotándose las manos y diciendo: aquí puse en jaque mate a Dios, Mm. porque si él quiere ser consecuente con su carácter, ¿no? Acuérdese que Satanás acusa finalmente el carácter de Dios, ¿no? Si él quiere ser consecuente con su carácter, aquí, aquí hay un jaque mate, ¿no? Porque si él decide destruirlos y aplica su justicia, ¿ah? Aquí entonces se va a mostrar que él no es amor, como él dice, ¿no? Porque él tiene que ser consecuente con su justicia también, ¿no? Pero si él decide ser consecuente con su amor y los perdona, entonces muestra que él no es justo tampoco, ¿no? Entonces ahí está, digamos, en una encrucijada. Pero el Señor encontró una manera para poder satisfacer tanto lo que requería la justicia divina, que era la muerte, como también cumplir con el deseo que él tenía de vivir para siempre en armonía con sus criaturas, ¿no? Y mostrar el amor.
Y lo que resulta para poder solucionar eso es que el Señor saca una cartita bajo la manga, ¿no? Un plan diseñado desde antes de la creación inclusive, en caso de, y donde ya estaba decidido qué se iba a hacer en esa situación y que es un plan maravilloso, ¿no? Que es lo que vamos a estar estudiando durante este trimestre. El plan de la salvación, Eduardo, que es Sí. un tema inacabable. Es Sí. decir, yo creo que la Escritura nos cuenta bastante, pero todo este plan maestro, hay cosas que no entendemos, Ujú. Sí, ni vamos a entender todavía, creo yo, ¿no? sí. Pero aquí están presentes los elementos del pacto. Tal vez no se presenta explícitamente con la palabra pacto, pero están presentes estos elementos. Ujú. La necesidad de un rescate, que se va a repetir después en el pacto de Moisés, ¿no? Los rescata, ¿no? Y en los otros pactos de Noé, por ejemplo, la necesidad de un rescate, el hombre está perdido. Y la gracia inmerecida de Dios para con el hombre, que actúa dándole el regalo de la vida en Jesucristo, en la divinidad encarnándose y tomando el lugar del hombre para morir en su lugar. Eh, Ese era el plan. Apocalipsis, yo traía anotado aquí el texto, Apocalipsis 13:8, bien interesante. Y eh, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y del Cordero que fue inmolado desde el principio. Ujú. ¿Ya? El Cordero que fue inmolado, Jesucristo, que fue apartado para ocupar el lugar del hombre. Podemos explayarnos en eso mucho, ¿verdad? Después. Pero ese fue el plan y lo que más me llama la atención a mí, junto con lo que dice Sergio, es que es la expresión máxima de amor de Dios, el autosacrificio para salvar a su creación y poder continuar en esta relación que quiere tener con su creación, con nosotros, con sus hijos. Es interesante notar que el Génesis nos describe el momento más feliz y pleno de este mundo, cuando recién fue creado, y la felicidad de los primeros seres humanos, Adán y Eva, pero también el momento más triste de la Mm, historia, cuando Adán y Eva se dan cuenta que están perdidos. Y ellos tuvieron cientos de años para procesar lo que eso significaba, pero también cientos de años para procesar lo que significaba la esperanza y la salvación que el Señor les ofrecía. Estamos llegando al final de este estudio y quisiéramos dedicar algunas últimas palabras para ir cerrando la temática. Eduardo, ¿qué le dirías a nuestros oyentes el día de hoy para ir concluyendo esta reflexión? Dios nos creó y te creó para establecer una relación de amor contigo. Eso se cortó por la entrada del pecado. Pero Él tanto te ama que prefiere morir en tu lugar para continuar y tener la oportunidad de seguir amándote por la eternidad. La pregunta es cómo vamos a responder a eso. Gracias, Eduardo. Sergio, las últimas palabras, la última reflexión. Bueno, recordar que fuimos creados para eso, ¿no? Para amar, fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Y el Señor espera que aún en medio del pecado, esa imagen de Dios que no ha sido del todo destruida pueda ser reflejada en ti y que puedas reflejar el carácter de Dios. Está todavía esa oportunidad a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que podamos responder a la gracia infinita del Señor al ponernos de su lado en medio de este gran conflicto en el cual estamos, en el que hemos caído como consecuencia del pecado, pero que donde todavía el Señor deja una puerta abierta a través de su gracia para que podamos volver a Él. Yo creo que es un buen momento para orar, agradecer a Dios por su gracia y amor en la cual podemos refugiarnos hoy y tener esperanza. Ok, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos habla de un Dios creador, un Dios que nos creó por amor para poder reflejarlo, para poder representarlo. Y un Dios que a pesar del pecado, a pesar de nuestra rebelión,
todavía nos da la oportunidad de tomar la decisión de ponernos de su lado para poder nuevamente restaurar esa imagen, restaurar esa relación que Él quiere establecer con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar con cada persona que está viendo este programa para que pueda decidir en su vida, aceptarte en su corazón y pueda reflejar tu imagen, reflejar tu carácter y ser lleno de la gracia, de la salvación que tú ofreces en Cristo Jesús. Señor, quédate con cada uno en este día, en este momento. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerles por haber estado en este primer programa de esta serie que acompañará durante todo el trimestre a nuestros amigos. No olviden, la próxima semana nos vamos a encontrar otra vez y vamos a llegar a ustedes desde la Universidad Adventista de Chile. Les mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga.